El día de hoy quiero hablarles acerca de cómo crear una comunión, la comunión en el cuerpo de Cristo. Y el versículo que tengo en mente para comenzar está en Efesios capítulo 4, versículo 16. Estas son grandiosas palabras del nuevo pacto para la comunión del cuerpo de Cristo. Nunca se habló de ellas en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 4, verso 16 dice, de quien, es decir, de Cristo, la cabeza, de quien todo el cuerpo, y el cuerpo se refiere a los creyentes que son el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyundas que se ayudan mutuamente. Este verso es muy importante y te animo a que lo leas cuando vuelvas a casa. Medita en cada palabra. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es una de las palabras más poderosas para la edificación del cuerpo y del compañerismo en el cuerpo de Cristo. Es muy importante que entendamos que Dios ha abolido el antiguo pacto y estableció un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo en el día de Pentecostés. Fue un cambio fundamental en el día de Pentecostés. Y una nueva creación comenzó con la resurrección de Cristo. Y eso se hizo realidad cuando el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas 120 personas. Y así fue abolida la antigua alianza. Y eso se menciona muy claramente en Hebreos capítulo 8. En la antigua alianza, Israel recibió muchos títulos, como reyes y sacerdotes, el pueblo de Dios, también la esposa de Jehová. Muchos de esos títulos son también para nosotros los cristianos de hoy, pero hay un título que nunca le fue dado a Israel. Nunca se les llamó cuerpo. Los creyentes de la iglesia que están unidos a Cristo son llamados el cuerpo, similar a este cuerpo físico. El Israel del Antiguo Testamento era una congregación, y hay mucha diferencia entre una congregación y un cuerpo. Una congregación puede ser un grupo de personas que tienen intereses y objetivos en común, pero su comunión es externa. Mientras que un cuerpo, así como las partes de nuestro cuerpo humano, las partes de nuestro cuerpo humano están conectadas entre sí interiormente, internamente conectado con la cabeza. Y esa es la diferencia entre Israel y la iglesia. No se supone que seamos una congregación. Una congregación es un grupo de personas desconectadas, pero desafortunadamente hay muchas iglesias que son congregaciones y no un cuerpo. Una congregación puede a veces no ser mejor que la gente que está sentada en un cine. Mira la gente que viene a un cine. Compara una iglesia, una gran iglesia, con un cine. ¿Para qué las personas van a un cine? En realidad no vienen a conocerse, vienen porque quieren ver el entretenimiento y todos están interesados en eso. Y para ir a verlo, pagan las entradas, lo ven y luego se van a casa. Y si es una buena película, la siguiente semana otra vez vienen para verla. Su interés no está en los demás, sino en lo que pasa adelante. Y así es en muchas iglesias. Vienen porque hay alguna interesante actuación, tal vez algo de música, buena predicación. Y si hay muy buena música y buena predicación, regresarán la próxima semana también. Y si la predicación es aburrida y la música no es buena, no regresarán. Es como si la película de esta semana fue mala. Así que muchas iglesias son así, son una congregación. Y en un cine no sabes quién está sentado a tu lado, realmente no te importa. No sabes nada de sus problemas porque no hay una conexión. Y tienes que preguntarte a ti mismo si formas parte de una iglesia así, porque eso no debería ser así. En un cuerpo, cada parte está interesada en otra. Si tengo algo en el dedo meñique y se está infectando, eso afecta a todo mi cuerpo, porque todo mi cuerpo está conectado. Y es algo maravilloso que Jesucristo haya utilizado esta expresión del cuerpo para representar a sus creyentes. Y creo que nos hemos quedado cortos del propósito de Dios para nosotros como cristianos, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y Dios está restaurando, al igual que desde los días de Martín Lutero, comenzó a restaurar la verdad sobre la justificación por la fe y varias cosas que está restaurando en todo el mundo.
la grandiosa verdad del cuerpo de Jesucristo. Así que tenemos que entender eso. Aquí en Efesios capítulo 4, verso 16, estamos viendo todo el cuerpo y la función que cada parte tiene que desempeñar. Es muy importante que cada uno de nosotros comprenda que todos tenemos un papel que desempeñar en esta edificación de la comunión de unos con otros. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Algo sucedió en el día de Pentecostés y acabo de decírselos. Dice, por un solo espíritu somos bautizados o sumergidos en un solo cuerpo. No había bautismo en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista dijo acerca de Jesús que Él los bautizará en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para hacer de nosotros un solo cuerpo. Si miras a las 120 personas que esperaban al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, podríamos considerarlos como 120 piezas de hierro que fueron arrojadas al horno de fuego del Espíritu Santo y salieron en una sola pieza. Eran 120 piezas de hierro cuando fueron arrojadas al horno, pero cuando salieron, salió una pieza. Eran un solo cuerpo. Y este es el plan de Dios para la iglesia. Y creo que aquí es donde nos hemos perdido, porque es en un espíritu. Ahora, cuando miramos este cuerpo nuestro, ¿por qué es que cada parte de este cuerpo funciona junto con las otras partes? Piensa en una persona que está tocando un piano. Los 10 dedos trabajando juntos, los pies tocando el pedal, los ojos mirando la partitura, los oídos escuchando y cada parte del cuerpo trabajando juntos. No es como pensamos que si pasamos mucho tiempo juntos llegaremos a conocernos mejor el uno al otro. Esa no es la razón por la que estas partes del cuerpo trabajan juntas. Mis manos no están siempre agarradas y dando vueltas teniendo compañerismo una de otra. Casi nunca pasamos nuestro tiempo juntos así y sin embargo nuestras manos tienen un maravilloso compañerismo. ¿Ha pateado alguna vez tu pierna derecha a tu pierna izquierda enojada? No. ¿Por qué no ocurre? ¿Sabes por qué? No es porque siempre andan juntas. Es porque cada una de ellas está conectada a la cabeza. Y la conexión es perfecta. Y como esa conexión interna es perfecta, por eso trabajan juntas. Y cuando no puedes trabajar junto con tu esposo o esposa o hermanos o hermana, el problema no es que no pasen suficiente tiempo juntos. El problema es que tu conexión interior con la cabeza no es correcta. Por ejemplo, necesitamos dos cosas en nuestro cuerpo. Digamos que mi mano izquierda o derecha está enferma o infectada con llagas y un montón de enfermedades. Será un miembro inútil en mi cuerpo, aunque sea una parte de mi cuerpo. O, por otro lado, puede estar perfectamente sano en todos los sentidos, sin ninguna infección, pero podría estar paralizado. De nuevo, sería un miembro inútil de mi cuerpo. Hay dos cosas que mi mano necesita, mi brazo también lo necesita, y es ser un miembro efectivo en el cuerpo, salud y poder. Y eso es exactamente lo que cada uno de nosotros necesita también. Dos cosas para ser un miembro efectivo del cuerpo de Cristo. Primero, salud espiritual. Estar libre de enfermedades, libre de infecciones, en otras palabras, libre del pecado. Y eso es muy fácil. Es mucho más fácil ser libre del pecado, ser limpiado de nuestro pecado, que incluso curar una herida en la mano. Porque si me hago una herida en la mano ahora mismo, puede que tarde unos días en curarse. Pero si he cometido un pecado ahora mismo, puedo pedirle al Señor Jesús que me perdone y limpie, y soy limpiado inmediatamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos inmediatamente de toda maldad. Ese es el primer requisito para ser un miembro efectivo del cuerpo de Cristo, la salud espiritual. Y eso es muy simple. Es como si te clavas una espina en el pie. La sacas inmediatamente. Ni siquiera esperas un minuto. La sacas inmediatamente. Si entra una mota de polvo en el ojo, no esperas. Te la quitas inmediatamente. Debemos tratar así al pecado. Tan pronto como seas consciente de que has pecado. No solo esos pecados externos como la ira, que te han hecho perder tu testimonio y por lo tanto te sientes avergonzado de ti mismo.
Es fácil sentir lástima de nosotros mismos porque allí perdemos nuestro testimonio. Pero ¿qué pasa con esos pecados internos en los que he pecado en mis pensamientos o en mis actitudes hacia los demás o los motivos con los que hice esas cosas? Esas son las áreas donde Dios ve si le tememos. Mucha de nuestra búsqueda externa para ser libres del pecado puede ser porque queremos dar un buen testimonio ante los hombres. Pero cuando busco ser interiormente libre del pecado y confesar los pecados en mis pensamientos, en mis actitudes y motivos, ahí es donde Dios ve que le temo. Y es ahí donde necesitamos limpiarnos si queremos estar espiritualmente sanos. Y lo que requiere es reconocer que fue mi culpa, que fui egoísta, que eso no fue admirar a la creación de Dios. Eso era lujuria sexual, porque no soy honesto. Entonces Dios nos perdonará. Pero si intento dar alguna otra razón por mi pecado, nunca seré perdonado. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes siempre se están justificando, en Lucas capítulo 16 y 15. Por eso no podían ser perdonados porque siempre tenían una excusa. Y si tienes una excusa para tu fracaso, nunca serás perdonado. Así que lo primero y más importante es la salud espiritual para ser un miembro efectivo del cuerpo de Cristo. En otras palabras, tan pronto como usted es consciente, quiero decir que podría haber un montón de pecados en nuestra vida que ni siquiera somos conscientes. Seremos conscientes a medida que crecemos espiritualmente, pero lo que seamos conscientes debemos confesarlo al Señor inmediatamente. No tenemos que ir a otros, a menos que los hayamos lastimado. El apóstol Pablo dijo una vez en Hechos capítulo 24, verso 16, este verso es muy importante para tu salud espiritual. Hechos de los Apóstoles capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre es una palabra muy importante, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Este es uno de los grandes secretos de la vida del apóstol Pablo. Y quiero decirles a todos ustedes, recuerden este versículo. He tratado de vivir de acuerdo a él por muchos años y me ha mantenido saludable. ¿No es algo tan bueno? Es como decir que cada vez que me clavo una espina en el pie me la saco. O cada vez que entra una mota de polvo en el ojo puedo limpiarlo. Eso no me hace un gran santo. Y si quieres ser un cristiano sensato, mantén tu conciencia intachable ante Dios y ante los hombres siempre. Si hieres a Dios con algo en tus pensamientos o tus actitudes, confiésalo, reconócelo, no te justifiques. Si haces daño a un ser humano, confiésalo a esa persona. Aunque sea tu marido o tu mujer, pide perdón y así nos mantendremos sanos. Y lo segundo es el poder. Si no tengo poder, si mi mano está paralizada aunque esté sana, no hay enfermedad, la sangre fluye en ella. Se puede decir que es un miembro del cuerpo, pero es inútil. Si está paralizado, eso significa que en alguna parte se rompió su conexión con la cabeza, pero el brazo no tiene poder. Así que no solo necesitamos salud, sino también energía. Para ser un miembro efectivo del cuerpo de Cristo, necesitamos poder espiritual interiormente por el Santo Espíritu. Y quiero decirles en el nombre de Jesús, que el mismo Dios que está deseoso de limpiarnos de todos los pecados, está igualmente deseoso de darte el poder del Espíritu Santo para que puedas convertirte en un miembro efectivo del cuerpo de Cristo. Leemos en ese versículo que cada parte individual tiene un papel que desempeñar en el cuerpo, igual que el cuerpo humano. No hay parte en este cuerpo que no tenga una función. Puede ser una pequeña vena o una arteria, o puede ser un trocito de piel. Cada parte tiene alguna función que cumplir en nuestro cuerpo humano y del mismo modo en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos da valor a todos. Ninguno de nosotros debe sentir que no tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Tienen una función muy importante. Por eso necesitamos buscar a Dios para la limpieza y buscar a Dios para el poder continuamente, ya que mi mano puede ser muy poderosa hoy y fuerte y podría estar paralizada mañana. Ves a una persona sana y fuerte y al siguiente día te enteras que ha tenido un derrame cerebral y está en cama.
Y puede ser así con un cristiano que hoy está muy sano y fuerte, y luego algo sucede. Su conexión con la cabeza desaparece y queda paralizado. Y todavía puede ser un miembro del cuerpo. Mi mano paralizada es un miembro del cuerpo. La sangre fluye, pero eres un miembro inútil cuando estás paralizado. Y es una carga para el resto del cuerpo. Así son muchos cristianos y no deberíamos ser así. Ahora, una cosa más que quiero decir de Efesios capítulo 4, verso 16. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 16. Hay otra pequeña cosa que quiero mencionar en medio de este verso. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyundas se ayuda mutuamente. Sabes que en el cuerpo humano hay muchas articulaciones. Piensa en este brazo, por ejemplo, las articulaciones del hombro, del codo y de la muñeca. Cada dedo tiene 3 articulaciones. A veces no nos damos cuenta de lo importante que son estas articulaciones. No basta con tener brazos y manos fuertes. Suponiendo que cada parte de mi brazo estuviera sano, fuerte y no paralizado. Pero las articulaciones no funcionan. No podría mover el hombro, tampoco doblar el codo. No puedo doblar mis articulaciones de la mano. ¿Cómo sería mi brazo? Y si ambos brazos están así, estaría dando vueltas. ¿Te imaginas lo útil que sería, aunque no estuviera paralizado, aunque no hubiera enfermedad en mi mano o en mi cuerpo, y solo las articulaciones no funcionan? Las articulaciones hablan de comunión. Cuando un hermano no puede tener comunión con otro hermano, su articulación está rígida. Es un estorbo para el cuerpo de Cristo. Así que no sirve de nada decir que soy un hermano muy fuerte. Y aquí hay otro hermano que dice que es un brazo muy fuerte. ¿Pero pueden trabajar juntos? ¿Funciona la articulación? ¿O tiene artritis? ¿Sabes? Como cuando tienes artritis, crujes y gimes cada vez que te doblas mucho. Y gran cantidad de comunión entre marido y mujer también. Así es, hay crujidos y gemidos todo el tiempo cuando intentan trabajar juntos. ¿Qué haces si tienes artritis? Vives y dices, oh, estoy bien, no importa. Eso te lo tomas en serio. Y te digo que en el cuerpo de Cristo hay mucha artritis y es por eso que no funciona correctamente. Y estamos más preocupados por la artritis física que por la espiritual. Lo que proporciona cada articulación está relacionado con la comunión que tienes con otras personas del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante. Por ejemplo, esta mano no se preocupa demasiado por las articulaciones de la otra mano, porque puede funcionar perfectamente bien si está funcionando con sus propias articulaciones. En otras palabras, la cuestión no es el bien que estemos confraternizando con los hermanos y hermanas de Argentina o China. Es muy fácil tener comunión con la gente de allí. Se trata de los que están cerca de ti. Esa es la prueba, porque trabajas junto a ellos. No si envías dinero a la misión, a África o India. Y puedes pensar que eres muy espiritual porque haces eso, pero puedes trabajar con los que están cerca de ti, como dice ese pequeño Didi, de vivir enamorado de los santos de arriba. ¿No será eso realmente la gloria? Pero vivir abajo con los santos que conocemos, eso es otra historia. Desafortunadamente, desafortunadamente. Y ahí es donde el cuerpo de Cristo está limitado y entorpecido porque las articulaciones no funcionan. Entonces, ¿qué prefieres tener? Dos ancianos fuertes, llenos de conocimiento bíblico, que no pueden trabajar juntos, que son como un antebrazo poderoso, pero las articulaciones están rígidas. Prefiero un hermano débil con otro hermano débil, que no sean grandes eruditos de la Biblia, pero que como articulación funcionan correctamente. Un antebrazo débil con articulaciones que funcionan correctamente es 10,000 veces mejor que un brazo rígido con hermanas y hermanos poderosos. Si un esposo y una esposa llenos de conocimiento bíblico, ambos van a la misma iglesia y no pueden llevarse bien en casa, eso es inútil. Es mejor un marido que no tenga tanto conocimiento bíblico y también su mujer no tenga tanto conocimiento de la Biblia, pero que pueden trabajar juntos. Esto es lo importante en el cuerpo de Cristo. Algunos de nosotros nos gloriamos de lo celoso que somos por el Señor, pero quiero preguntarles, hermanos y hermanas, ¿pueden trabajar juntos con los demás? ¿Puedes trabajar junto con otros creyentes? ¿O todo tiene que ir a tu manera? ¿Acaso eres tú la cabeza del cuerpo?
¿Eres tú quien determina cómo deben trabajar los demás? Algunos creyentes actúan así. Solo hay una cabeza. Es Cristo. ¿Y sabes lo que pasa a esos desafortunados bebés que nacen con dos cabezas? No sobreviven mucho tiempo. Y cualquier hermandad que tenga más de un Cristo como cabeza no va a durar demasiado. Tenemos que reconocer solo a Cristo como nuestra cabeza y debemos ser lo suficientemente humildes entre nosotros para decir, yo solo soy un miembro y yo necesito de ellos como ellos necesitan de mí. Necesitamos valorarnos unos a otros. Esto es muy importante. Así que ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Este es un versículo muy importante. En Juan, capítulo 13, la última cena justo antes de que Jesús fuera a la cruz. Él aquí les habló acerca de un mandamiento nuevo. Ahora, él antes ya había dado muchos mandamientos en Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte. Pero ahora dice, he aquí un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está hablando de las uniones, las coyunturas de la comunión y del amor. Dijo, este mandamiento nuevo os doy. Incluso puedes ver a un bebé tener todas sus articulaciones funcionando, y un hombre que es grande y fuerte puede no tener funcionando todas sus articulaciones. Prefiero tener ese bebé y esa pequeña iglesia. Un pequeño bebé representa a una pequeña iglesia, con todas sus articulaciones funcionando y correteando. Prefiero eso que una iglesia enorme donde la gente no puede llevarse bien con los demás, donde no pueden trabajar juntos. Es inútil. Esa es una congregación, no es un cuerpo. El Señor está construyendo un cuerpo. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Luego, en el siguiente versículo dice que así es como todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. ¿Cómo sabrá la gente que eres discípulo de Jesucristo? ¿Es por el hecho de que vas a la iglesia todos los domingos, o hablas en lengua, o lees la Biblia, o cantas algunas canciones cristianas? Ninguna de estas cosas. Es el hecho de que os améis los unos a los otros. Eso es lo que la gente tiene que ver. Y para eso se requiere una comunión eclesial local. El mundo no va a ver cómo amo a los cristianos en otro lugar. Quiero decir que puedo enviar dinero a la gente en otros lugares, pero ellos no ven cómo me llevo con ellos. Solo pueden ver cómo me llevo con la gente con la que tengo comunión regularmente. Y así era en la iglesia primitiva. Vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Déjame leerte este versículo. El día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y muchos miles se convirtieron. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Debieron ser 10,000 creyentes. ¿Puedes imaginar qué tipo de iglesia era esa en Jerusalén? 10,000 personas, mucho más grande que esta. Pero ¿cómo se reunían? Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 46. Día tras día, y perseverando unánimes cada día en el templo, no podían permitirse grandes auditorios y salas. No tenían edificios para iglesia. No tenían tanto dinero para construir un edificio de iglesia. Y el pueblo judío no quería. Así que se reunieron en el templo. Había un enorme patio en el templo. Podían venir estos miles de personas, podían reunirse. Tal vez Pedro se levantaría y predicaría y algunos de los apóstoles compartirían la palabra. Y después, ¿ellos qué hicieron? Dice que en casas se reunían en pequeñas reuniones. Ahí habían dos ministerios. Estaba este ministerio del templo y luego estaban las reuniones casa por casa, donde construían el cuerpo. Cuando las 10,000 personas se reunían allí, no se conocían. Eso era imposible. Pero cuando se reunieron casa por casa en reuniones de 20, 30, 40 y 50 personas en cada casa, tenían comunión, partían juntos el pan y esa fracción del pan era un símbolo de comunión unos con otros. Llevaban las cargas de los demás y se amaban unos a otros. Y las personas que les rodeaban podían ver que estos son discípulos de Jesucristo. Así lo hicieron desde el principio. Este es el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta es la iglesia primitiva y compartían todos juntos con alegría y sinceridad de corazón.
Así que cuando Jesús dijo que debéis amaros los unos a los otros, como yo os he amado, aquí hay un ejemplo. El mandamiento en el Antiguo Testamento era ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso era solo un mandamiento. Moisés se levantaba y predicaba el mandamiento, y ellos escuchaban e intentaban ir a obedecerlo. Pero Jesús vino con un camino diferente. No se limitó a dar un mandamiento. Él dio un ejemplo con su vida. Esa es la diferencia fundamental entre la nueva alianza y la antigua alianza. La antigua alianza solo era exhortación. La nueva alianza era ejemplo. Y por eso un predicador de la antigua alianza como Moisés solo podía dar exhortaciones y no importaba cómo vivían. Pero un predicador de la nueva alianza no puede limitarse solo en exhortar, ya que su vida debe ser un ejemplo. De lo contrario, no es un predicador del nuevo pacto. Es un predicador de la antigua alianza. Así que Jesús dijo, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Así que si quiero saber cómo tengo que amar a los demás en el cuerpo de Cristo, Jesús es el ejemplo. Y el amor de Jesús por mí se manifestó principalmente en la cruz. En el amor de Cristo por mí hay una cruz en la que Él murió. Y esta es la actitud que debo tener hacia cada hermano y hermana en el cuerpo de Cristo. Debe haber una cruz entre esa otra persona y yo. Una cruz en la que tengo que morir. Jesús no vino a pedirme que muriera. Él murió. Entonces me dice que tome la cruz. Y esto es lo que significa amarnos unos a otros como Él nos amó. Que en mi relación con los demás yo muero. Por eso hablé del discipulado la semana pasada. Un discípulo de Jesús es aquel que ama a Jesús más que a todos sus parientes. Segundo, el que ama a Jesús más que a su propia vida y a su propia voluntad. Y tercero, el que ama a Jesús más que a todas sus posesiones. No se puede edificar un cuerpo si primero no se hace discípulos a las personas. Por eso necesitas primero hacerlos discípulos, luego reunirlos y después pueden formar un cuerpo. Y así en este cuerpo, como he dicho al principio, muero a mis derechos, a mi voluntad, a mis sentimientos, a mi reputación, y solo así puedo amarte. Debes negarte a ti mismo. Y en relación con el amor de Cristo por mí, quiero decir tres cosas que simboliza esa cruz para mí y que deberían simbolizar nuestra relación mutua entre unos y otros. En primer lugar, la cruz de Jesús me enseña el perdón. Eso es lo primero que encontré. Y esto es lo que recibimos en la cruz. Él me perdonó. Mis pecados eran muchos, millones, quizás miles de millones, demasiados para contarlos. Pero en un momento, Él los perdonó a todos. El peor crimen que jamás se cometió en esta tierra fue la crucifixión de Jesucristo. Algunos de vosotros podéis pensar que la gente os ha hecho mucho daño. Quizás sea así. Han hecho daño a tu familia, te han engañado, te han hecho daño de muchas maneras. ¿Pero crees que el mayor pecado de todos fue la crucifixión de Jesucristo? Porque no hay ningún pecado que ningún ser humano haya cometido contra ti que sea mayor que matar a Jesucristo. Y cuando colgaba de esa cruz, el mayor crimen cometido, Él dijo, Padre, perdónalos. Ese es el ejemplo que Él nos ha dado para que tú y yo perdonemos a los demás. Cualquiera que sea su crimen, nunca se puede decir, pero lo que Él hizo fue terrible. ¿Será eso peor que lo que le hicieron a Cristo? ¿Esperó a que le pidieran perdón? No, nunca le pidieron perdón. No han pedido perdón hasta el día de hoy. Él los perdonó. No saben lo que hacen. No conocen la gravedad. Mucha gente a nuestro alrededor no conoce la gravedad del pecado. La falta de perdón impide muchas cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, la sanidad física. La Biblia dice que el que está enfermo, llévenlo donde los ancianos. Y yo personalmente siempre le digo a la gente en nuestra iglesia que me pide que ore por los enfermos. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, que cuando un anciano está orando por una persona enferma, debe haber una confesión de pecado. De hecho, este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde dice
Confiesen sus pecados unos a otros. La mayoría de personas citan erróneamente las escrituras y aplican esto a los llamados grupos de responsabilidad general. Y todo eso es una mentira que nunca se encuentra en el Nuevo Testamento. Esa es una enseñanza de la psicología. En la Biblia dice, aquí hay un hombre que está enfermo y su enfermedad se debe al pecado. Y esa persona necesita confesarse para que pueda ser sanada. El propósito es que pueda ser liberado de su enfermedad. Por eso, siempre que oro por un enfermo, le pregunto, ¿hay alguna persona a la que debes perdonar? Es la primera cosa que le pregunto a la gente, porque sé que muchas enfermedades permanecen con la gente debido a un espíritu implacable, una actitud hacia otra persona. Y lo sé porque esto me pasó a mí hace 45 años, cuando tuve que someterme a una pequeña cirugía. Cuando salí de allí un par de días más tarde, me encontré con un fuerte dolor en el nervio de la mano derecha. Y el dolor nervioso puede ser terrible. Y no sabía cuál era la causa. Cuando fui a ver a uno de los mejores neurocirujanos de la India, él me dijo cuál era la causa. Me preguntó, ¿te anestesiaron hace algún tiempo? Y yo le dije que sí, que me habían puesto anestesia general hace unos días. Y me dijo, cuando te levantaron de la cama, debieron haber puesto tu cabeza hacia atrás. No tuvieron cuidado y algo debió torcerse o romperse. Por eso tienes el dolor en el nervio. Tienes que vivir con eso el resto de tu vida. Y no tuve ninguna victoria sobre el pecado en aquellos días. Así que me enfadé mucho con el doctor que había cometido el error. Por el error que había cometido en mi cuerpo. Porque me haría sufrir por el resto de mi vida. Y yo era creyente. Pero aún así le escribí una carta ya que estaba enojado. Y puedes hacer cosas terribles cuando no temes a Dios. Y al día siguiente Dios me habló. Ese doctor no lo hizo a propósito. Así que tienes que perdonarlo. Perdónalo así como yo te perdoné a ti. Y yo dije, Señor, perdóname por haber escrito esa carta. Entonces escribí otra carta pidiendo perdón. Le dije que realmente lo siento por lo que le había escrito, ya que lo hice molesto, y le pedí perdón. El Señor habló a mi vida, por favor, perdóname. ¿Y sabes lo que pasó? Un día de repente, mi dolor desapareció. Lo que no pudo hacer la cirugía, los analgésicos y las pastillas, el perdón lo hizo. Y hay algo que algunos de ustedes se están perdiendo por no haber perdonado a alguien. Eso es lo que Jesús nos dice. Perdonaros unos a otros como Dios os perdonó. Eso es muy importante. A veces puede ser entre esposos y esposas. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Esto se aplica a todos los esposos cristianos. Y una parte de esa comprensión es reconocer que es como un vaso más frágil. Es más débil no porque no sea espiritual, es más débil porque es una mujer y debes mostrarle honor como una compañera heredera de la gracia de la vida. En otras palabras, no puedes sentarte solo en el trono. Es un trono doble. Tienes que dejar que se siente contigo, heredera de la gracia de la vida. Si no lo haces, Dios no escuchará tus oraciones. ¿Comprenden ahora, queridos hermanos, por qué Dios no escucha alguna de nuestras oraciones? Tú oras y dices, ¿por qué no he recibido esta promesa? Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. No diste honor a tu esposa como coheredera. La trataste como inferior a ti. La despreciaste. También podría ser al revés. Quizás alguna de ustedes, hermanas, sus oraciones no son escuchadas porque no respetan a sus maridos. Es lo mismo. ¿Ves cómo se rompen las relaciones rotas, las actitudes equivocadas? Por esta razón, Dios no escucha tu oración. Eso me pasó a mí. Podría haber vivido con ese dolor hasta hoy durante 45 años, pero un día se fue porque perdoné. Aprendí a perdonar, a dejar libre a la gente. No les agarres por el cuello. No lo hagas espiritualmente, ni físicamente. Quiero mostrarles un versículo ahora en Marcos capítulo 11,
Verás, esta es una gran promesa para cuando encuentres obstáculos en tu camino. En nuestra vida cristiana, todos podemos encontrar muchas veces obstáculos que nos impiden seguir adelante hacia el lugar donde Dios quiere que estemos. Muchas veces obstáculos puestos por las circunstancias del diablo y todo tipo de cosas, o a veces personas que el diablo utiliza. Está en Marcos capítulo 11, versículo 23. Habla acerca de una montaña. Esa montaña no es una montaña física, sino un obstáculo en mi camino. Jesús está usando un símbolo de algo que me impide seguir adelante para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hay una montaña en tu camino. Y el Señor dice, di a esta montaña, quítate y échate en el mar. Apártate de mi camino. Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a cumplir el propósito de Dios. Y te digo, hay muchas situaciones en las que podemos encontrar montañas en nuestro camino. Y lo he visto en mi vida. He sido creyente durante 53 años y encontré muchos obstáculos como este. Y dije, Señor, estoy decidido a hacer tu voluntad. No voy a dejar que esta montaña me impida hacer tu voluntad. Voy a quitarla del camino en el nombre de Jesús. No me refiero si tu objetivo en la vida es ganar dinero u obtener honores. No estoy hablando de eso. Tu objetivo en la vida es hacer la voluntad de Dios. Esa montaña no es una señal de retirada, sino un desafío a tu fe. Esa es la forma en que tienes que verlo. Pero continúa diciendo en el versículo 24, cuando le dices a esa montaña que se aparte, debes orar con fe. Pero si no crees que sucederá y dices, este problema es demasiado grande para Dios. Eso es lo que dijeron de los gigantes en Canaán. Y el Señor dijo, ¿de verdad crees que esos gigantes son demasiado grandes para mí? Nunca conquistarás esa tierra. 600,000 personas se perdieron la tierra prometida porque miraron estas montañas y dijeron, estos son demasiado grandes para Dios. Debes orar con fe. Habían dos personas, Josué y Caleb, que dijeron, estos gigantes no son demasiado grandes para Dios. Pide con fe y recibirás. Es una promesa y será concedida. Pero, una cosa más, versículo 25. El Señor dice que hay un problema más. Tienes que perdonar. Y cuando estén orando, aunque tengas toda la fe del mundo para mover esa montaña, y la montaña aún no se mueve, podría haber otra razón. No has perdonado a alguien. Alguien te engañó, alguien te hizo daño, y no lo has liberado. Tienes ese pequeño rencor en tu corazón. Y aunque ores, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los demás. No lo dices en serio, porque no has perdonado a alguien. Quieres que Dios te perdone, pero no has perdonado. Por eso tu Padre no perdona tus transgresiones. Así que la falta de perdón es igual a la falta de fe. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos suficiente fe. Aunque tengas fe, la montaña seguirá sin moverse si no perdonas. Por eso esto es muy importante. ¿Por qué quieres que esa montaña esté delante de ti? Perdona a esa persona, libérala y sigue adelante. La segunda cosa que quiero decir es que la cruz de Cristo en primer lugar me muestra el perdón y también cómo debo perdonar a los demás. Lo segundo que me muestra es el valor de los seres humanos. A veces no nos damos cuenta de que los seres humanos son valiosos. Si miras a una persona, a un ser humano y particularmente a un hijo de Dios y lo desprecias porque no es tan inteligente como tú o no es tan espiritual como tú crees que eres, o de diferente raza o diferente comunidad, o por alguna debilidad, porque no es tan dotado como tú, o no es tan listo como tú, sea lo que sea, y te mezclas solo con la gente de tu mismo nivel social. Entonces no has entendido la cruz. En la cruz Jesús nos enseñó el valor del ser humano. Si le preguntas a Dios, ¿qué valor tiene el ser humano? Él te diría que mires al Calvario. Ahí verás el valor de cada ser humano. Y eso es lo segundo, amar a otra persona como Cristo me amó. Entre Él y yo hay una cruz que me enseña primero el perdón y segundo su valor como un ser humano. ¿Sabes que cuando más nos acercamos a Dios, menos despreciamos a las personas? Déjame mostrarte este versículo en el libro de Job. En el libro de Job dice en el capítulo 36, versículo 5,
Job capítulo 36, versículo 5. He aquí Dios es grande, pero no desestima o desprecia a nadie. Así que podemos ver al lado izquierdo al diablo y al lado derecho a Dios. El diablo desprecia a todo el mundo. Dios no desprecia a nadie. Todos nosotros estamos en algún punto intermedio. Cuando estés lo más cerca posible de Dios, no despreciarás a nadie. Cuando más te acerques al diablo, despreciarás más y más a las personas. Y hoy tú puedes darte cuenta a dónde estás. Si estás más cerca del diablo o estás más cerca de Dios. Dios no desprecia a nadie. Valora a las personas débiles. No importa si una persona es fea, obesa. Para Dios, eso no marca la diferencia. Dios mira el corazón. No desprecias a las personas. O no aprecias a las personas porque son delgadas, listos, inteligentes. Él mira el corazón. Y quiero que todos ustedes sepan, queridos hermanos y hermanas, si tienen un complejo de superioridad, no han entendido la cruz. Y lo mismo se aplica a las personas que se sienten inferiores. Yo no valgo nada. Queridos hermanos y hermanas, miren el Calvario. ¿Cómo pueden decir que no valen nada? Eres muy importante para Dios y tienes una función en el cuerpo de Cristo. Nunca digas que eres un don nadie. Puedes decir, bueno, solo soy un dedito en el cuerpo de Cristo. O aunque solo fueras la uña del cuerpo, ¿con qué te rascas cuando te pica la espalda? Ninguna otra parte del cuerpo puede ayudarte excepto tus uñas. Y a veces vas a pedirle a otra persona, ¿puedes por favor rascarme la espalda? Yo no puedo llegar hasta ese lugar. ¿Sabes cuál es el ministerio de rascarle la espalda a las personas? En el Nuevo Testamento se llama animar a los demás, alentar a los demás, animar a los demás. ¿Sabes con cuántas oraciones puedes ayudar a una persona? Con una. Dios te ama, hermano. Dios tiene un plan para tu vida. Imagina decirle eso a un joven que está desanimado. ¿Te imaginas cómo le animará y le alegraría el día? ¿Y cuánto te costó decirle eso a una persona cuando hablabas por el celular? O añadir una frase al final de un correo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos tan llenos de nosotros mismos. No entendemos lo que es rascarle la espalda a alguien. No hay nadie aquí que pueda decir que no puede rascarle la espalda a nadie, que no puede animar a nadie. Incluso la persona más débil y menos dotada tiene este ministerio. Y finalmente, la cruz simboliza la unidad de los miembros del cuerpo. Cuando Jesús extendió su mano, estaba invitando al judío, al gentil, los dos lados opuestos del mundo, y los unía. En Efesios capítulo 2, leamos esta palabra en Efesios capítulo 2, en el versículo 16. Los reconcilió a ambos, es decir, al judío y al gentil, en un solo cuerpo con Dios. Y en nuestro caso, lo que trae una distinción entre usted y otra persona puede ser la raza, sí, tal vez la cultura, puede ser la educación, puede ser los niveles sociales, lo que sea. Cristo unió todo eso en la cruz. Alabo a Dios por el trabajo que ha hecho en nuestras iglesias en la India, donde tenemos analfabetos y doctores trabajando juntos, funcionando juntos como miembros del cuerpo de Cristo, en igualdad, sin diferencias. Cristo ha venido a unirnos a todos. Y leemos en Mateo capítulo 18, versículo 20, ¿qué sucede? Mateo capítulo 18, versículo 20, leemos, donde dos o tres están reunidos en su nombre, Cristo está en medio. Él es el único. Y cuando Cristo está en medio de nosotros, y no necesitamos 2,000 o 3,000, solo necesitamos 2 o 3 que estén funcionando como un cuerpo, ahora porque están unidos. Leemos en el versículo 18, que tienen autoridad para atar las actividades satánicas en la tierra. Serán atadas, no en el tercer cielo donde está Dios, sino en el segundo cielo, en las regiones celestes donde está el diablo y sus huestes. Y es desde ese lugar donde Satanás produce confusión en tu casa, o en tus hijos, o en tu iglesia. Si 2 o 3 están unidos, pueden atar esas actividades y liberar a esas personas, y liberar cualquier situación para que la gente quede libre.
Mi esposa y yo lo hemos hecho con frecuencia en nuestra casa. Mi compañero anciano y yo lo hemos hecho frecuentemente en la iglesia. Arrodíllate y en el nombre de Jesús libera a la gente. Libera a tus hijos de las ataduras de Satanás. Es por la autoridad que podemos ejercer cuando estamos unidos. ¿Y ves cómo el diablo entiende esto? Es por eso que él está constantemente tratando de romper la comunión entre usted y su esposa. Y también tratando de romper la comunión entre usted y otros hermanos del cuerpo de Cristo. Quiero invitarles, hermanos y hermanas, derrotemos juntos a Satanás como cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Vamos a orar. Quiero que respondas a esas cosas en particular en las que Dios te habló el día de hoy, cualquiera que sea. ¿Cuál es el área o las dos áreas en que Dios te habló? ¿Tienes que pedir perdón a alguien? ¿Tienes que liberar a alguien? ¿Tienes que perdonar a alguien? El perdón no significa compañerismo. Jesús no tuvo comunión con los fariseos, pero los perdonó. A veces la mejor manera de buscar la paz es evitar a ciertas personas que son pendencieras, pero debemos perdonar. No hay excusa para no perdonar. Y justo donde estás sentado ahora mismo puedes hacerlo. Di, Señor, perdono a esa persona y a esa otra persona. Ahora mismo. No te preocupes por tus sentimientos. Tus sentimientos vendrán después. Perdónalos. Y Señor, no quiero despreciar a nadie. Siento haber despreciado a ciertas personas hasta hoy. No quiero despreciar a ningún ser humano porque tú moriste por todos en la cruz. Y Señor, quiero buscar la unidad con aquellos que has reunido conmigo en mi casa y en mi comunión para que Satanás pueda ser derrotado allí donde me has guardado. Padre Celestial, ayúdanos a caminar por este camino en el nombre de Jesús. Amén.